El sol texano caía a plomo, abrazando el patio de grava hasta que el aire centelleaba sobre los guardabarros oxidados y los tubos de escape reventados. Una cigarra chillaba desde algún lugar entre la hierba seca. El sudor corría en lentos riachuelos por las sienes de Luke Porter mientras trabajaba bajo la vieja llave inglesa de Chevy en una mano, la linterna en el hueco del hombro, las botas clavadas en la tierra manchada de aceite. El mundo exterior de la camioneta era distante. Solo el traqueteo de las herramientas, el olor a metal y el dolor de espalda. Le gustaba así, simple, silencioso, predecible. Pero entonces llegó el sonido que siempre le quebraba la armadura. Papá, la voz era baja, sin aliento, y llena de una urgencia desconocida. Luke salió rápidamente, entrecerrando los ojos por el helado. Su hija, Rosie, descalza y con el pelo alborotado, corría a toda velocidad por la grava, ignorando con sus piececitos cualquier borde afilado. Tenía las mejillas sonrojadas y las manos apretadas alrededor de algo. Soltó la llave inglesa. Uf, más despacio, cariño. ¿Qué pasó? Patinando hasta detenerse, respirando con dificultad, levantó una hoja de periódico arrugada como si fuera una reliquia sagrada. Sus grandes ojos marrones, idénticos a los suyos, estaban abiertos y temblorosos. Encontré esto en el contenedor de basura detrás de la tienda de la abuela. Estaba buscando al gatito de nuevo, pero entonces vi esto, y Luke se lo quitó con cuidado de las manos. La página estaba amarillenta, con las esquinas rotas, pero la foto era nítida. El rostro de una mujer, delicado, desafiante, de pómulos altos, mirada distante. El multimillonario Aerys, dado por muerto hace 6 años, se cree que sigue vivo en un pueblo cercano. El corazón de Luke frenó y luego aceleró a fondo. Bajo el titular se leía un nombre que no había pronunciado en voz alta en casi una década. Isabelle Witt. Rosie tiró de su camisa. «Papá, ¿es ella?» A Luke se le secó la boca. El aire se le encendió en los pulmones. «No lo sé», mintió. Pero Rosie era demasiado lista. Demasiado hija de su madre. «Ya lo sé», susurró. «Se parece a mí». Intentó doblar el periódico. Le temblaban los dedos. «Rosie, me dijiste que había muerto». Rosie dijo en voz baja, parpadeando rápidamente. Pero no lo hizo. «Oh sí». Luke apartó la mirada, con la mandíbula tan apretada que le dolía. «Te dije lo que tenía que decir para mantenerte a salvo». Ella no respondió. Simplemente se quedó allí parada bajo el sol, su pequeño pecho subiendo y bajando como un pájaro, intentando no llorar. El silencio se prolongó. «Está viva», repitió Rosie, ahora más firme. «Y está cerca. Podemos ir a buscarla». Luke negó con la cabeza. «No es tan sencillo. Esa vida, su mundo, es peligroso. ¿Y si nos necesita?» La voz de Ross se quebró, pero se mantuvo firme. ¿Y si está en apuros? Miró a su hija, tan pequeña, tan valiente, y algo se retorció en su interior. Culpa, miedo y ese viejo amor enterrado. Creyó haberlo enterrado bajo la grasa y el silencio. El papel revoloteó en su mano como si intentara respirar. Debería haberlo quemado, debería haberlo tirado a la basura. Pero en cambio, volvió a mirar el nombre. Isabelle Edith. 6 años atrás, desapareció sin dejar rastro, dejando solo una nota y a su hija. Luke había pasado cada día desde entonces construyendo muros a su alrededor de Rosie, alrededor de la verdad. Ahora, una sola hoja de papel lo derrumbaba todo. Esa noche, después de que Rosie se durmiera acurrucada junto a él en el sofá raído, Luke se quedó mirando el ventilador de techo que giraba lentamente. La comuna mencionada en el artículo, un lugar llamado Redwater Hollow, un autoproclamado santuario espiritual, 2 pueblos más allá. Había oído susurros, gente que entraba y nunca salía igual. Cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza en la oscuridad. Podría haberse ido, o haber sufrido un lavado de cerebro, o ser feliz, o estar en peligro.
Rousi merecía la verdad, aunque le costara todo. Al amanecer, la camioneta tenía gasolina, las herramientas cargadas y una manta de repuesto doblada en el asiento. Luke se apoyó en la puerta de su caravana, observando a Rousi trenzar el pelo de su muñeca. ¿Aliviado?, preguntó sin levantar la vista. Él asintió. Ella se levantó, sonrió levemente y lo abrazó fuerte por la cintura. Luke miró a la niña en sus brazos. Tan parecida a su madre, y tan suya aún. No dijo una palabra, solo la besó en la frente y arrancó el motor. El viejo Chevy retumbaba por la agrietada carretera de 2 carriles, levantando remolinos de polvo que danzaban a la luz de la mañana. El desierto se extendía en todas direcciones, llano, desteñido por el sol y silencioso, salvo por el suave zumbido de la radio, que sonaba una vieja melodía country que ni Luke ni Rousi escuchaban realmente. Ella estaba sentada tranquilamente en el asiento del copiloto, con las piernas cruzadas y los brazos alrededor de su zorro de peluche. De vez en cuando, miraba de reojo a su padre, como si temiera preguntar, pero necesitara saber. Luke mantenía la vista fija en la carretera, con una mano en el volante y la otra golpeando la columna de dirección con nerviosismo silencioso. «Papá», dijo finalmente Rousi, su voz apenas por encima del viento que entraba por la ventana agrietada. «Tenía miedo cuando se fue». Luke tragó saliva. No respondió de inmediato. «Te estaba protegiendo», dijo finalmente. «A nosotros». Rousi giró el zorro de peluche entre sus manos. «¿Me amaba?», parpadeó con fuerza. Eso lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. «Te amaba tanto que irse la destrozó». «¿Entonces por qué no regresaba?». Luke agarró el volante con más fuerza. El desierto se extendía. A veces el mundo no deja que la gente regrese ni siquiera cuando quiere. El silencio después de eso fue diferente. Podía sentir el corazón de Rosie resolviendo las cosas a su lado. Casi podía oír los pensamientos que pasaban por su mente. La señal llegó unos kilómetros después. Redwater Hollow. 29 kilómetros. Luke exhaló como si las palabras de la señal le hubieran quitado el aliento. Aún no se lo había dicho en voz alta, ni a Rousi, ni siquiera a sí mismo. Pero este viaje lo asustaba más que cualquier batalla, cualquier motor averiado, cualquier amenaza que alguna vez hubiera enfrentado. Porque esto no se trataba solo de encontrar a Isabelle. Se trataba de lo que ella podría decir cuando lo hicieran. Entraron en la gasolinera en las afueras de un pueblo moribundo llamado Edens Fork, a medio camino de la comuna. La pintura se estaba descascarando de los surtidores y una campana tintineó débilmente cuando entraron en la tienda. Rousi fue directa a la nevera, agarrando una limonada. Luke examinó los titulares en el polvoriento kiosco de prensa. Otro artículo. Otra foto. La misma mujer. Los mismos ojos, pero este era más antiguo. Un periódico local. Y en la esquina, apenas visible, una imagen borrosa de una mujer alta con una larga túnica color arena de pie fuera de una valla de banderas de oración. La cara medio vuelta. Podría haber sido ella. Luke llevó el periódico al mostrador. El anciano detrás de la caja registradora arqueó una ceja. ¿Buscando a alguien? Luke no se inmutó. ¿Ella de por aquí? El hombre se encogió de hombros lentamente. Podría ser. La gente de la hondonada viene al pueblo a veces por medicinas y repuestos. No hablan mucho. No te quedes ahí. Rousi se acercó a él. Buscamos a mi mamá, dijo con valentía. El anciano la miró, luego volvió a mirar a Luke, midiendo la distancia entre ellos. ¿Perdió?, preguntó el hombre con suavidad. La voz de Luke era seca. Algo así. Pasó un momento. Entonces el hombre señaló por la ventana. Sigue hacia el oeste. Busca las rocas pintadas junto a la curva del río. Reconocerás el lugar cuando lo veas. Luke asintió. Pagó en efectivo. Volvieron a la camioneta sin decir palabra. El cielo ardía en naranja cuando el camino se estrechó en un sendero. Pasaron las rocas pintadas,
las espirales y los símbolos en rojo y negro y llegaron a una puerta hecha de madera flotante y alambre de púas. Un letrero de madera colgaba torcido. Redbater Hollow. Todos los buscadores son bienvenidos. Rousi se inclinó hacia adelante en su asiento. Se siente raro. Susurró. Luke asintió. Cruzó la puerta. Dentro, el mundo cambió. El aire se volvió pesado. Aún así, había cúpulas hechas de paja y barro. Banderas de oración colgadas entre los árboles de Josué. Gente con largas túnicas caminaba en silencio, con la cabeza gacha, niños descalzos persiguiendo gallinas, pero sin risas, sin música, sin otro sonido que el viento. Se detuvieron cerca de una gran carpa comunal pintada con soles y lunas. Una mujer se acercó con las manos juntas. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con voz tranquila pero indescifrable. Luke salió y levantó el periódico. La estamos buscando. La mujer entrecerró los ojos ligeramente. Lo siento, aquí no usamos nombres, solo títulos de buscador. No me importa el nombre que use. Es la madre de mi hija. Rousi también salió, con el corazón latiéndole con fuerza. Su verdadero nombre es Isabelle, dijo, pero me llamó Estrellita. La mujer se estremeció un instante. Luego se giró, indicándoles que la siguieran. Caminaron por la comuna en silencio. Pasaron tiendas y jardines de piedra, junto a extrañas estatuas talladas en madera flotante y huesos. Finalmente, llegaron a un rincón sombreado cerca del límite del campamento. Y allí, arrodillada junto a un pequeño macizo de cactus, estaba una mujer, largo cabello oscuro con vetas doradas desteñidas por el sol, manos cubiertas de tierra, hombros delgados y encorvados como si hubiera cargado demasiado durante demasiado tiempo. Luke se detuvo. Rousi dio un paso adelante, luego se detuvo también. La mujer levantó la vista. Sus ojos estaban nublados, como humo detrás de un cristal. Rousi no se movió al principio, solo permaneció allí, con los brazos colgando a los costados, su botella de limonada olvidada en el polvo. La mujer arrodillada en el jardín, su madre estaba tan cerca, que podía oír el crujido de la tela cuando se movió. Pero su rostro estaba mal. Calma como solo alguien vacío puede estarlo. Ojos abiertos pero desenfocados, como si la parte que la hacía Isabelle hubiera sido tallada y enterrada en algún lugar de esta tierra seca y desteñida por el sol. Luke estaba detrás de Rousi, en silencio, con la mandíbula apretada. La mujer los miró a ambos, ladeando ligeramente la cabeza como alguien que estudia dos cuadros que no entiende. Has llegado lejos, dijo. Voz suave incluso. Pero el pasado no está aquí. Solo liberación, solo luz. A Rosie se le hizo un nudo en la garganta. ¿No me recuerdas? La mirada de la mujer se desvió hacia ella, casi curiosa. Luego se apartó. Luke dio un paso al frente, pero el guía que estaba a su lado le bloqueó el paso sutilmente. Déjala hablar, susurró. Si algo queda, le responderá a la niña. A Ross le tembló el labio. Metió la mano lentamente en el bolsillo y sacó una fotografía doblada y arrugada 100 veces. Mostraba a una Isabelle más joven riendo, abrazando a un bebé envuelto en una manta de girasoles. Luke la había tomado el día que Rousi dio sus primeros pasos. La extendió con ambas manos. Esta eres tú, dijo en voz baja. Y esta soy yo. La mujer extendió la mano y tomó la foto, sus dedos recorriendo sus bordes como si fueran reliquias. Por un instante, solo un destello. Su expresión cambió. Sus cejas se hundieron. Se formó un pliegue entre ellas. La quietud en sus ojos se quebró ligeramente, pero luego se desvaneció. Lo siento, murmuró, devolviéndole la foto. Esa mujer se ha ido. No, susurró Rousi, con lágrimas a punto de brotar. Está aquí. Eres ella. Me llamaste Estrellita. ¿Recuerdas? Dio un paso adelante con la voz quebrada. Solías cantarme sobre caballos salvajes y luciérnagas. Me trenzabas el pelo y me decías que era valiente como un lobo.
Silencio. Entonces, apenas audible, la mujer murmuró, Estrellita. Rousi se quedó paralizada. Las palabras habían salido como un suspiro, deslizándose a través de cristales rotos. Luke sintió una opresión en el pecho. Dilo otra vez, suplicó Rousi. La mujer parpadeó. Su mirada se dirigió a Luke, luego a la niña. Le temblaban los labios. No me acuerdo, dijo, pero se le quebró la voz a media frase. Una lágrima resbaló por su mejilla. La guía se adelantó rápidamente. Es suficiente por hoy. Necesita descansar. No, protestó Rousi. Sigue ahí dentro. Nos conoce. Luke levantó una mano para detenerla. Sostuvo la mirada de la guía. ¿Qué le hicieron? La mujer no respondió, pero su mirada decía más que 1000 palabras. De vuelta en la camioneta, Rousi se negó a sentarse. Se subió al capó y apretó las rodillas contra el pecho, mirando fijamente las puertas de la comuna como si pudiera obligar a su madre a seguirla. Luke estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Me mentiste, dijo al cabo de un rato. No enfadada, solo vacía. Lo sé. Te lo preguntaba todos los años en mi cumpleaños, en Navidad. Luke tragó saliva con dificultad. No quería que crecieras con miedo. Pensé que si te decía que había muerto, estarías a salvo. Estaba sola. Se fue porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Rousi lo miró, con el rostro enrojecido por el dolor y el calor. Pero sigues siendo mi madre, aunque no lo recuerde. Luke extendió la mano y le tocó el hombro. Nunca dejé de amarla, admitió, incluso cuando la odié por irse. Rousi se apoyó en él entonces, y durante un largo rato permanecieron sentados como ese padre e hija bajo el sol poniente, el silencio lleno de cosas finalmente dichas. Esa noche acamparon a las afueras de la comuna, demasiado incómodos para irse, demasiado indeseados para quedarse. Luke se sentó junto a la luz del fuego, hojeando la vieja nota que Isabelle le había dejado hacía 6 años. La había guardado escondida en una caja fuerte durante años. Demasiado dolorosa para leer, demasiado sagrada para tirarla. Luke, ya vienen. No. Arriesgarme a que te encuentren a Rousi ni a ti. Voy a un lugar donde no puedan seguirme. No vengas a buscarme. Te quiero más que a nada. Belle. Miró la tinta, la desesperada inclinación de su letra. Ella los había salvado una vez. Ahora era su turno. A la mañana siguiente, lo intentaron de nuevo. Esta vez, Isabelle estaba a la sombra de un pequeño santuario, colocando piedras en círculo. Sus manos se movían con un ritmo extraño, como si cada movimiento hubiera sido ensayado 100 veces. Rousi se acercó en silencio y se sentó a su lado. Isabelle no habló, pero tampoco se apartó. Rousi colocó su pequeña mano suavemente sobre la de su madre. Él solía llamarme Estrellita porque lloraba cuando el cielo se oscurecía demasiado. Una pausa, un destello, y dijiste, aunque no puedas verlas, las estrellas siguen ahí. La respiración de Isabelle se entrecortó. Luego, lentamente, como al romper el hielo, susurró, yo solía cantar eso. Rousi asintió. Puedes intentarlo otra vez. Los labios de su madre se separaron, secos, temblorosos. Y en la quietud de la mañana desértica, se escapó una sola nota. Ni los caballos salvajes pueden retenerme. Lejos. Su voz se quebró. Se cubrió la boca con las manos y empezó a llorar. Luke dio un paso adelante, pero no habló. Rousi se deslizó en el regazo de su madre, rodeándola con los brazos por la cintura. No la soltó. Isabelle hundió la cara en el cabello de su hija. El viento del desierto arreció esa tarde, levantando polvo en el aire como advertencias susurradas. Rousi permaneció acurrucada contra su madre, que ahora permanecían sentados en silencio bajo un dosel desgastado por la intemperie hecho de tela de oración. Isabelle no había dicho mucho desde la canción, pero tampoco había soltado a Rousi. Lu mantuvo la distancia suficiente para protegerse,
lo suficientemente lejos como para no asustar a la frágil parte de Isabelle que había empezado a recordar. Pero la calma no duró. Desde un rincón del recinto, se oyó un movimiento. Surgió un grupo, vestido con túnicas de lino pálido, con los rostros sombreados por sombreros de ala ancha. En el centro de ellos caminaba un hombre alto, bien afeitado, deliberado, con los ojos ocultos tras unas gafas oscuras. Su sombrero era blanco, su sonrisa, afilada. El guía de antes le susurró algo rápidamente a Isabelle Hirouzi. Luego se levantó y caminó hacia el hombre. Luke también se levantó. Cada músculo de su espalda se tensó. Debe ser el forastero. El hombre de blanco dijo con calma, su voz como arena sobre terciopelo. Y la pequeña buscadora ha traído una sombra con ella. Luke dio un paso adelante. Estoy aquí por la madre de mi hija. Eso es todo. El hombre respiró hondo como si ya lo hubiera oído antes. Aquí los nombres son cargas. Ella vino a nosotros para librarse del suyo, para liberarse del dolor, de las mentiras, de la vida que la destrozó. Esa vida le dio una hija, respondió Luke. Una que está empezando a recordar. La dejó atrás, dijo el hombre. Por elección, y las decisiones deben honrarse, o nada es sagrado. Luke tensó la mandíbula. Ella no eligió olvidar. Le quitaste sus recuerdos. La sonrisa del hombre se desvaneció, solo un instante. Lo roto se puede reconstruir. Lo herido se puede reescribir. Rouzi se puso de pie. Su pequeña mano sostenía la de Isabelle. «¿Quiere venir con nosotros?», dijo. «Sé que sí». Isabelle miró al hombre de blanco. «Vi una foto», dijo lentamente. «De ella y de mí. Recuerdo los girasoles. Recuerdo cantar». Se hizo el silencio a su alrededor. Incluso los demás seguidores que estaban cerca dejaron de caminar. La voz del hombre se volvió más baja ahora. «Los recuerdos son trampas. Trampas dolorosas. Algunos dolores que vale la pena recordar», dijo Luke. Isabelle miró a Luke y luego a Rouzi. Sus ojos ya no estaban tan nublados. Había algo real brillando bajo ellos. «Quiero irme», susurró. El guía se estremeció. El hombre apretó la mandíbula. «Has olvidado los votos, Bell», dijo. «Hay consecuencias». Luke dio un paso al frente. «Se va. Eso es todo». Pero cuando extendió la mano hacia Isabelle, dos de los hombres con túnicas se interpusieron entre ellos. La mano de Luke se cerró en un puño. «Vas a intentar algo delante de mi hija». El hombre del sombrero blanco esbozó una leve sonrisa. «No la detendremos, pero no se permite irse hasta después de la ceremonia del atardecer. Ella aceptó nuestras costumbres. Debe despedirse de la luz como es debido. Era una trampa». Luke lo sabía. Pero Isabelle asintió. «Necesito cerrar el ciclo», se dijo más a sí misma que a nadie. «Si voy a ser madre de nuevo, necesito dejar ir a la persona en la que me convertí aquí». Luke dudó. Rouzi parecía asustada ahora, aferrándose más fuerte a su madre. «Atardecer», dijo Luke en voz baja. «Entonces nos vamos». Esperaron en la camioneta estacionada justo afuera de la puerta. Luke no confiaba en ellos, pero forzar una escena ahora solo empeoraría las cosas. Mantuvo el motor al ralentí, las luces apagadas, los dedos tamborileando en el volante con inquieta preocupación. Rouzi apoyó la cabeza en su hombro. «¿Se acordó de mí?», dijo en voz baja. «Eso significa que sigue ahí dentro». Él asintió. «Sí, y no nos iremos sin ella». El cielo se volvió naranja. Las colinas detrás de Redwater Hollow brillaban doradas. El viento traía humo de hogueras de incienso. La ceremonia estaba comenzando. Dentro, Isabelle estaba con los demás cerca de la hoguera, su túnica ondeando ligeramente al viento. Las velas iluminaban el perímetro. El hombre de blanco estaba frente a ella, diciendo palabras que ella ya no entendía del todo. Sus ojos escudriñaron el horizonte. Sus pensamientos ya no estaban allí. Estaban con una niña pequeña que sostenía una manta de girasoles. Estaban con un hombre que una vez la hizo reír con carburadores rotos y limonada fría. Se apartó del círculo. El hombre lo notó. Su voz se tensó. «Bell». Se giró y empezó a caminar. «No», espetó.
Todavía no. No se detuvo. Dos hombres con túnicas se movieron para interceptarla, pero alguien más se movió más rápido. El rugido de un motor rompió el silencio. La camioneta Luke atravesó el borde de la ceremonia, levantando polvo, las llantas derrapando hasta detenerse entre Isabelle y los hombres que la alcanzaban. Luke abrió la puerta de golpe. «Entra». Isabelle corrió. Rousi abrió la puerta trasera y jaló a su madre adentro. Los hombres con túnicas blancas gritaron. Alguien intentó agarrar la manija de la puerta. Luke pisó el acelerador. Salieron de Redwater Hollow en una nube de polvo. Gritos salvajes desvaneciéndose detrás de ellos. Millas por el camino, los faros rebotando sobre la tierra agrietada. Nadie habló. Rousi sujetó la mano de Isabelle con fuerza. Luke siguió conduciendo. Finalmente, Isabelle habló. «No pensé que se me permitiera regresar». La voz de Luke era baja. «Nunca se suponía que debías irte». El camino de regreso era largo y sinuoso, surcando llanuras vacías y cielos interminables. El viejo motor de la camioneta zumbaba constantemente bajo ellos. Y dentro de la cabina, el silencio cobraba fuerza. Pero ya no era el silencio del miedo. Era la quietud que sigue a una tormenta. El tipo de silencio donde comienza la sanación. Isabelle estaba sentada en el asiento del copiloto, con los ojos vidriosos mientras recorría el desierto que se extendía más allá del parabrisas. Parecía agotada, más delgada de lo que Luke recordaba, como si los años hubieran erosionado partes de ella que tal vez nunca regresaran del todo. Tenía las manos entrelazadas en el regazo, temblando de vez en cuando, como si su cuerpo acabara de recordar que podía sentir de nuevo. En el asiento trasero, Rousi se inclinó hacia adelante, entre ellos. «¿Nos vamos a casa, no?», preguntó con suavidad. Luke asintió. Isabelle no habló. Cuando entraron en el patio de caravanas, el sol empezaba a ocultarse. La luz se volvió dorada, bañando los capós oxidados y el pavimento agrietado con un suave resplandor. Parecía igual que siempre, pero para Isabelle fue como ver el fantasma de una vida que había enterrado. Luke estacionó la camioneta y salió. Rousi saltó tras él y agarró la mano de Isabelle como si no la soltara jamás. «¿Recuerdas este lugar?», le preguntó a su madre con la voz llena de esperanza. Isabelle miró lentamente a su alrededor. El viejo columpio colgado del mosquitero, el camino manchado de aceite que conducía a la tienda, los escalones de madera que Luke construyó él mismo cuando trajeron a Rousi del hospital. «Recuerdo la luz», susurró. «Y tu risa y cómo olía a lluvia incluso cuando no llovía». Rousi sonrió radiante. «Ven a ver mi habitación». Isabelle dudó, pero Rousi tiró suavemente y la siguió adentro. Luke se quedó atrás un momento, con las manos en las caderas, mirando la desvanecida imagen de la caravana. No tenía ni idea de lo que le depararía el mañana. Pero hoy, volvían a estar bajo el mismo techo. Esa noche, Rousi se durmió envuelta en su manta de girasoles, con las manos aún agarradas a las de Isabelle. Los leves ronquidos de la niña llenaban la habitación como una canción de cuna. Isabelle salió al porche, con el rostro bañado por la luz de las estrellas. Luke ya estaba allí, sentado en el último escalón, con un refresco frío en la mano. Se sentó a su lado lentamente, ajustándose la bata sobre los hombros. El caballero del desierto se había vuelto brusco. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces ella dijo: «Deberías odiarme». Él no respondió. «Te dejé a cargo de todo. Las mentiras, el silencio, el desamor, y aún así la criaste bien. Es hermosa, Luke. Es fuerte», respondió. «Como su madre». Los ojos de Isabelle se llenaron de lágrimas, pero no dejó caer. «Pensé que estaba haciendo lo correcto al desaparecer. Que si seguía ausente, dejarían de buscar. Que Rousi crecería sana y salva. No creías que nos derrumbaríamos sin ti». «Sabía que lo harías», dijo ella. «Solo rezaba para que te recompusieras». Luke la miró, estudiando las sombras en su rostro.
¿Qué pasó en ese lugar? Su voz era apenas un susurro. Te hacen olvidar. No solo hechos, sino sentimientos. Meditas hasta que el recuerdo se convierte en dolor y el dolor en niebla. Finalmente, olvidas quién eras. Y entonces no eres nada, y nada no duele. Contempló el desierto un buen rato. Pero entonces apareció una niña con una foto y un corazón lleno de terquedad. Sonrió entre lágrimas. Ella me salvó. Tú la salvaste primero. Una suave brisa se movía entre la maleza. Los coyotes aullaban a lo lejos. ¿Crees que hay un camino de regreso?, preguntó. A ser madre. A ser alguien en quien pueda confiar. Luke pensó un buen rato antes de responder. No hay camino de regreso, dijo finalmente. Pero hay un camino hacia adelante, y tú estás en él. Durante los siguientes días, el ritmo de la vida volvió lento, irregular, pero real. Rousey le enseñó a su mamá a hacer panqueques en una sartén que se tambaleaba. Luke le enseñó a Isabelle a reconstruir el carburador de una vieja camioneta Ford como solía hacerlo antes de que el mundo se derrumbara. Por la noche, se sentaban alrededor de la fogata tomando limonada y contándole a Rousey historias de cuando era demasiado pequeña para recordar. La risa de Isabelle regresó poco a poco. Al principio, incómoda, como si su garganta hubiera olvidado cómo emitir el sonido, pero regresó. Una noche, mientras las estrellas se extendían por el cielo oscuro, Rousey se incorporó y dijo, «Quiero plantar algo. Algo que perdure». Luke la miró. «¿Cómo qué?» «Flores silvestres». Ella respondió, «Crecen incluso cuando nadie las cuida. Eso es lo que aprendí en el desierto». Isabelle miró a su hija y asintió. A la mañana siguiente, limpiaron un pequeño terreno junto a la caravana. Rousey echó pequeñas semillas en la tierra con cuidado. Luke las regó. Isabelle apretó las palmas de las manos contra la tierra, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Los tres se arrodillaron bajo la misma luz. Pasaron 3 semanas. El desierto no cambió, pero dentro del pequeño remolque en el borde de la nada, todo sí. El huerto de flores silvestres junto al porche había comenzado a florecer con pequeños toques de color en un mundo que una vez se sintió gris. Rousey lo revisaba cada mañana como si fuera un ritual sagrado. Lo regaba, le hablaba. Decía que las flores necesitaban sentir que las querían crecer. Luke la creyó. Dentro de la casa, el ritmo de sus días ya no era solo supervivencia. Isabelle preparaba el desayuno todas las mañanas, ahora quemando la mitad de las tostadas. Riéndose demasiado fuerte de los chistes de Rosie. Las sombras en sus ojos no se habían desvanecido. Pero ya no la estaban tragando. Había firmado los formularios oficiales para un cambio de nombre legal. Se acabaron las identidades ocultas. Se acabaron los viejos alias. Solo Isabelle Lane, madre de uno, esposa de ninguno y una superviviente por derecho propio. Una noche, Luke la encontró sentada en su taller, mirando la foto que Rousey había llevado por medio país. La misma que usó para pedir ayuda a desconocidos. Creía que valía la pena encontrarme, susurró Isabelle. Incluso cuando yo no lo creía, dijo Luke sentado a su lado. Eso lo heredó de ti, dijo Isabelle, con los ojos húmedos. ¿Crees que de verdad puedo volver a ser su madre? Nunca te detuviste. Pero el mundo no se había olvidado de Isabelle. Una mañana, mientras Rousey jugaba a la rayuela en el camino de tierra y Luke arreglaba la puerta rota de un armario, un elegante coche negro se detuvo frente a la caravana. Una mujer salió en medio de la calle 42, con un blazer tan afilado que cortaba vidrio. Detrás de ella, 2 hombres trajeados. Isabelle se quedó paralizada. Luke se interpuso. ¿Necesitas algo? La mujer no parpadeó. Me llamo agente Maraquín. Trabajo en el FBI. Rousey se asomó por detrás de la pierna de Luke. ¿Está en problemas? No, dijo Mara con suavidad. Está en los libros de historia. Isabelle dio un paso al frente. ¿Qué quieres? Sabemos quién eres y sabemos lo que te arriesgaste a revelar.
La voz de Isabelle se endureció. Entonces sabrás que tengo un hijo y que ya no huyo. Mara asintió. No estamos aquí para llevarte. Estamos aquí para protegerte. Alguien más habló después de tu desaparición. Empezaste algo. Silenciosamente, desde las sombras, le entregó a Isabelle un sobremanila sencillo. Dentro había recortes de prensa, artículos, supervivientes, demandas, un movimiento en crecimiento, una verdad que ya no necesitaba ocultarse. Importabas, dijo Mara, incluso cuando te habías ido. Esa noche, Luke e Isabelle estaban en el porche, rozándose los brazos. ¿Alguna vez has pensado, dijo en voz baja, que tal vez la única salida del infierno es atravesándolo? Él sonrió. Cada vez que la miro, se giraron hacia el huerto de flores silvestres. Rousi había añadido un pequeño letrero de madera que decía, las cosas vuelven a crecer. Isabelle susurró, creo que estoy lista para volver a ser yo. Luke la miró y luego dejó que caminara contigo. A la mañana siguiente, Isabelle llevó a Rousi al pueblo por primera vez en años. Pararon en el restaurante. La gente se quedaba mirando, algunos conmocionados, otros con un asombro silencioso. Isabelle ni se inmutó. Ayudó a Rousi a elegir una pegatina de girasol para su cuaderno. Le dio la mano al sheriff, y cuando alguien susurró, ¿no es esa la mujer de...? Sonrió y apretó la mano de Rosie con más fuerza. Semanas después, el proyecto escolar de Ross le pidió que dibujara a su familia. Usó crayones para el remolque, lápiz para la camioneta y colores vivos para 3 monigotes. Debajo, escribió, mi papá es valiente. Mi mamá regresó y yo soy la flor silvestre que plantaron. Lápiz para la camioneta y colores vivos para 3 monigotes. Debajo, escribió, mi papá es valiente. Mi mamá regresó y yo soy la flor silvestre que plantaron. Lápiz para la camioneta y colores vivos para 3 monigotes. Debajo, escribió, mi papá es valiente. Mi mamá regresó y yo soy la flor silvestre que plantaron.